Buenos días. Vamos a conversar una vez más con Patricio y en esta vez queremos topar un tema de actualidad, como son las consecuencias, efectos y causas incluso de la huelga última que hubo del pueblo indígena, reclamando los derechos que se tienen y que estaban siendo afectados con este decreto 883. Patricio, buen día. Buenos días, Lelis. Y queriendo, pues si aportamos en algo, aclarar este panorama de los últimos 12 días de paralización en el país, la provincia de Ingato. ¿Cómo viste tú los antecedentes de este paro nacional, de esta huelga nacional? Ya. En primer lugar, el gobierno no tuvo el olfato, no tuvo las herramientas o le escondieron las herramientas, es decir, conocimiento de la realidad. No olvidemos que el factor inteligencia o la comunidad de inteligencia del Ejército Nacional fue desmantelado en el tiempo de Correa, es decir, los militares ahora les vimos prácticamente como gallinas, ciegas, entregadas al que está robando las gallinas, ¿no? Es decir, vimos un ejército realmente, pues, además de sus prohibiciones de hacer ciertas cosas en este tipo de huelgas, realmente vimos un ejército sin inteligencia, sin conocimiento de lo que está pasando en la población o en los sectores indígenas, de los dirigentes. Entonces, eso dio la muestra de que el gobierno no tenía la información necesaria para decir doy o no doy este decreto o qué debo hacer. Lo que están haciendo ahora debían haber hecho hace 15 días, hace 20 días, es decir, ponerse a conversar, ponerse a racionalizar las cosas para evitar pues pérdidas millonarias, pérdidas de vida que lamentablemente se dieron en estos 12 días. O quizá una socialización al menos, para que Sí, se un conozca. diálogo, es decir, a ver, llamar, pero no solamente a los indígenas. Los indígenas son el 7%, es una parte débil, por supuesto, de la sociedad, una parte golpeada desde los inicios de la República, es cierto, me refiero a los indios de la sierra, a los de acá es otro tratamiento. Entonces, los indígenas de la sierra han sufrido, y eso no es solamente por leer Guasipungo, sino porque es la realidad desde Bartolomé de las Casas, desde los historiadores, sabemos la condición que los españoles pusieron o impusieron a los indígenas con multas, sanciones, con castigos y muertes. Pero aquí se debía, porque estamos ya en una sociedad del siglo XXI, llamar a los empresarios, a los banqueros, a los choferes, a la sociedad civil, si es que existe sociedad civil, a los consumidores, a los dirigentes de barrios, de las comunidades. Bueno, en fin, llamar a los alcaldes, a los prefectos provinciales, a las juntas parroquiales que están organizadas, decir, vean, señores, este es el recurso o la plata que tenemos. Estos son los gastos por subsidiar o por subvencionar o por mantener este subsidio a la ciudadanía, a la población, tenemos este tipo de pérdidas. Con eliminando paulatinamente o gradualmente ese subsidio, vamos a recuperar tantos millones y estos millones se van a ir en coordinación con ustedes, los indígenas, los campesinos, los productores, los emprendedores, incluso los choferes, con cuestión de importación de vehículos, tanta cosa más, vamos a bajar esto, digamos, vamos a permitir que con estos recursos se va a hacer esto. Y con esto vamos a elevar el nivel y la calidad de vida y la productividad del país. Pero hay otra situación que me parece bien. El alza de combustibles dentro de ese decreto, No es alza. digamos, el subsidio, quitar el subsidio a los combustibles va por una política o un requisito del Fondo Monetario Internacional, Sí. más que porque hay necesidad o... Bueno, es que el Fondo Monetario también va a presionar y decir, bueno, muy bien, les presto plata porque les presto plata, ¿no es cierto? Pero ellos saben muy bien que no tienen dónde devolver. Entonces, la única forma de poder recuperar esos recursos es también eliminando los subsidios y elevando la calidad de vida y elevando la productividad del país. Elevando la productividad del país, los empleos, hay más recursos para el Estado ecuatoriano. O sea, hay formas directas e indirectas de recuperar esos recursos. Que el Fondo Monetario es el chunquero mundial, todos sabemos, en los discursos de los 70, de los 60, y ya no cala ahora. Es decir, ¿para qué piden plata? Entonces no pidan, pues.
Está lo que estamos criticando a ciertos amigos de instituciones indígenas que piden plata, después no pagan y les embargan y les rematan, después no quieren que se cumpla. Entonces, hay que ser serios en una cosa, ¿no? ¿Y por qué no se dijo nada cuando se pidió a cantidades elevadas? Yo manejo muy bien las cifras, pero intereses muy elevados los préstamos de China con el gobierno de Correa. Nadie dijo nada, como eran chinitos, como eran, ya no eran gringos de ojos azules. Entonces, más bien se debería revisar todos esos tipos de préstamos para, para pedir al Fondo Monetario chino, que es uno solo, ahí gobierna un solo partido, ¿no es cierto? Pedir a ellos que rebajen, pues, a ver si son tan bonitos, y revisar esos créditos. Por lo tanto, yo pienso que la eliminación de los subsidios iba a sincerar la economía de una familia. Es lo mismo que si tenemos una familia de 5 o 6 hijos y el papá les va a dar un sueldito, o les va a dar el cuarto, o les va a dar una beca para el estudio, les va a seguir manteniendo, y al guagua cuando venga de vacaciones le va a dar unos $20 semanales para la gasolinita del carro, y que el guagua esté con los amigos. Pero el papá ya no puede. Económicamente tiene un hijo menor que criar, o está en peores condiciones uno de sus hijos, va a decir, no, 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 un ratito, aquí vamos a ahorrar. No vamos les voy a quitar estas ayuditas, ¿sí o no? Entonces, ahí sí, sincerar la economía del papá, va a decir al hijo, ¿sabes qué, viejito? Vamos a vender el carro. O se ocupa solamente para compras. No vamos a pasear. No vamos de giras, lo que sea, vamos a sacrificarlo porque tenemos una economía familiar que está por los suelos. Por lo tanto, vamos a ver cuánto en realidad tenemos para, de acuerdo a eso, cuánto podemos disfrutar o darnos ciertos lujos pequeños, pero yo pienso así, o sea, humanamente, el Perú eliminó los subsidios y tenemos una economía firme, sólida en el Perú, ¿sí? Tenemos una economía firme porque se sinceró la economía. Pues tú ya no vas a pasearte, aquí como tenemos gasolina barata, nos damos el lujo de pasearnos con los amigos, de quemar combustible. Entonces, incluso para los ambientalistas que tanto reclaman, sería una buena medida subir para ahorrar y no consumir mucho combustible. Pues es mi criterio. O sea, aparte de neoliberal o ambientalista o izquierdista, yo pienso que ese podría haber sido una salida. Pero le faltó al gobierno conectarse con la colectividad. Bueno, llega el levantamiento indígena antes con el paro de transportistas. Primero transportistas, luego el levantamiento indígena, se suman otros y entre ellos de otros movimientos correístas y todo. Y bueno, y se hace un levantamiento de los pueblos, de las ciudades, se paraliza prácticamente el país. Pero la forma de protestar, los saqueos, la violencia, ¿cómo catalogas tú Sí. esta situación? Yo escribí el otro día un artículo y he hablado con mucha gente, he hablado con militares, con policías, en servicio activo, servicio pasivo y con la ciudadanía en general. Nunca antes visto, hablé ayer con un oficial de la policía y me contaba, dice, yo viví, tú vistes por la televisión, por las redes sociales, y yo viví. Nunca antes en la historia del Ecuador se ha visto tanta violencia y tanto odio generado de todos los sectores. Por el sector indígena, por el sector el hongo que yo digo, ese que anda en la sociedad, en los urbanos, que es el ladroncito de barrio, que es el pueblerino, o que vive en las ciudades, por otros sectores organizados, con intenciones golpistas, y frente a eso, incluso a esa justicia indígena de la sierra tan brutal, que secuestraban militares, secuestraban policías, aquí en Macas, algo inaudito, luego de haberse pasado el paro, haberse solucionado el paro, con la eliminación de este decreto 883, 6 días continuaron los grupos Shuar, liderados por Elvis Antip, secuestrado a policías militares y un funcionario del ECO 911. Algo inaudito. Eso es delito. ¿Y sabe qué hicieron en Macas? El alcalde de Macas se prestó como mediador, como conciliador,
para devolverle un preso que estaba, digamos, no sentenciado, pero estaba con prisión preventiva, un visum, le devuelven a él y los otros secuestradores, esa es la palabra, secuestradores, la más baja ralea, cogen y devuelven, en acto público, ante las cámaras, devuelven a los secuestrados. Eso jamás se ha visto. Entonces, o es mucha película o realmente el Estado perdió el control. Anarquía, parece que para mí hubo un tiempo de anarquía aquí. Sí, sí, la anarquía reinó, pero la anarquía se da cuando pierde la autoridad, cuando la institucionalidad se ve. Yo por eso hablaba de Estado fallido. Es decir, ¿a quién recorre? Esos días aquí era terrible. Además de muerto, tú no podías salir. Al menos yo tenía amenazas de que me iban a secuestrar, que me iban a linchar, si estos malos elementos de la sociedad ecuatoriana, porque todos somos ecuatorianos, no que yo tengo una nación, que yo tengo otra nación, no, todos somos ecuatorianos. Si no busquen su nación o construyen su nación. Pero el pueblo indígena busca eso, incluso. Que sigan buscando, pues, que sigan buscando, ahí nos hemos de dar. Pero ahí está, por ejemplo, ellos tranquilamente pueden declarar cierto sector de la no pueden. Corona Santiago. No pueden. ¿Cómo que no pueden? Si mira, si en países más civilizados, en España, Barcelona, están Sí, llenos de pero eso. no pueden. Eso es otra historia, los de los ¿cómo se llama? Los españoles, el problema con Cataluña. Cataluña, es otra historia. Una historia claro, también es una historia cultural, étnica, pero acá no pueden, porque es un Estado unitario. Es un Estado unitario, multicultural, multiétnico, lo que sea. Pero el territorio pertenece al Estado ecuatoriano. Pero tú ve y mira el comportamiento de los Shuar. Ellos se comportan como, cuando están en ese tipo de acciones, ellos se comportan como si tuvieran su propio ejército. Están pidiendo. Como si tuvieran Están pidiendo. su propia policía. Así es. Como si, yo por ejemplo, yo te digo, porque yo pasé, por ejemplo, pasé de Puyo para acá en una moto, porque me quedé por allá. Ya. Y te pedían documentos, te requisaban todo, andaban armados. Es la anarquía. Es la anarquía. La anarquía se da cuando el Estado no puede. Estos días se vio imposibilitado el Estado porque el Estado estaba concentrado, la policía y el ejército en la parte de Riobamba, de Tungurahua, la parte central del país, y luego Quito. Entonces el resto de las ciudades quedaron botadas. Claro que había militares de acá que venían de Patuca, pero eso demuestra que ellos saben aprovechar la ideologización que tienen ellos por medio de europeos, porque los gringos, los europeos, que vienen trayendo esas taras también de Europa y sus problemas que tienen en Europa, vienen con el sentimentalismo de querer favorecer a estos grupos minoritarios o que han sido marginados durante la historia, y en eso pescan. Pero que es verdad. Por supuesto que sí, claro. ¿Y tienes vos la culpa de eso? No, pues, pero... ¿Tenían la culpa tus abuelos? ¿Tu bisabuelo? ¿Cuál es la culpa? La culpa es del Estado como tal, de la sociedad como tal, ¿no es cierto? Bueno, pero la Constitución, al decir plurinacional, entonces Sí, hay como que se confunde. Hay una confusión de conceptos. Al decir plurinacional está reconociendo varias nacionalidades, Claro. porque no existe el Estado-Nación. El Estado-Nación es decir, a ver, somos ecuatorianos, nos cobija una sola bandera, somos y respetamos las etnias culturales que existen. Pero lamentablemente ya desde el 98 se puso ese lírico concepto de plurinacional. ¿Qué no se Pero que es la lucha de los indígenas también, pues. ¿Ah? Ha sido la lucha de los indígenas. Sí, pero es muy peligrosa porque le estás dando a ver. Pero eso estoy diciendo. Sí, se necesita. ¿Y qué es lo que están buscando ellos? Mira que ya han puesto en la Constitución, ellos poco a poco Sí, están buscando. así es. Ellos necesitan, verás, para tener una nación, digamos, un Estado como tal, se necesita el Estado, digamos, la institucionalidad jerárquica, la parte administrativa, el territorio y la población. Los dos tienen. Pero entonces saquémoslos de aquí del urbano, pues entonces. ¿Me entiendes? O sea, ¿dónde vamos? A ver, Hay partes que incluso estando en paz dicen, no, yo no quiero que entre, un líder Schwarz dice, yo no quiero que entre tal persona, sí. y no dejan entrar. O te cobran, o no hay paro, te cobran paro. O sea, eso es parte del abuso, porque el Estado perdió ese control.
Lamentablemente el Estado va perdiendo control y porque existen dentro del mismo Estado gente que piensa diferente. Vimos ahora alcaldes y prefectos en el país que pensaron diferente, estaban contra la institucionalidad. O sea, prevalecieron los intereses políticos o ciertas inclinaciones ideológicas. ¿Aquí qué se dio? Aquí, por suerte, el prefecto provincial, perteneciendo a la etnia Shuar, no actuó, se mantuvo al margen, porque tuvo un diálogo antes una semana antes con el vicepresidente. ¿Qué hubiese sido si en vez de Rafael Antunes estaba Marcelino Chumbí de prefecto? Esto era un caos, un polvorín. ¿Por qué no solamente ponía plata del Consejo Provincial, sino plata de los contratistas y los obligaba? Y obligaba a los empleados y trabajadores a estar ahí. Se volvía Macas un polvorín. Es más bien gracias a que hubo ese acercamiento y el prefecto provincial mantuvo una prudencia que sé que aportó para la alimentación, le obligaron a que aporte, sí, para dar de comer a la gente, pero no aportó ya con la euforia, ¿me entiendes? Eso ayudó para que Macas y la provincia no se convierta en un polvorín como son acostumbrados si estos guerreros. Eso pienso yo. Ya. Tú decías que ellos están pidiendo un ejército. Ayer lo dijo en el recibimiento al gran líder nacional de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo en su discurso anoche, en Macas, pedimos un ejército propio, quieren policía, o sea, a ver, ¿dónde estamos, no? Y cuando yo les digo que se vayan a Trascotucú, ya, pues, para que vayan a organizar ahí su estado, a ver si pueden organizar un estado libre, un estado para ellos, ¿no? Donde haya que sacar visa, pero también para que vengan acá visa, pues. O sea, si hablamos de Estado y quieren hacer, o hagan la revolución e impongan sus leyes ancestrales comunitarias en el país, ¿ya? Y desbaraten porque eso quieren, desbaratar toda la institucionalidad creada en el Ecuador, háganlo, pero háganlo en la guerrilla, pues con armas. O sea, declaren la guerra, pero no con una huelga, vengan a poner el temor, que no solamente eran ellos, ¿no? También era gente infiltrada o gente con resentimiento social que lo hicieron pues un caos en este país. Bueno, consecuencias de esto. Hoy, Un país dividido, un país en donde esos estigmas del racismo volvieron a revivir, quizás estuvieron desempolvados o tapados o disimulados por la gente. Entonces vimos un racismo del otro lado, ¿no? Y también vimos una clase media y un sector mestizo, muy sentimentaloide en el tema indígena y con unas ganas es propio de sentir superior, ¿no? Yo mestizo me adhiero y estoy aplaudiendo lo que hace el indígena porque pobrecitos han sido marginados. Entonces es un mea culpa. Entonces, frente a una clase media, frente a un pueblo mestizo, mediocre, ¿verdad que estoy hablando de los mestizos? O sea, ojalá me dichen los mestizos, ¿no? Dividido, arribista, oportunista, sin un ente que nos una, ¿no? Yo he descubierto que tenemos un mestizaje que no aglutina nada, que es y no es, que no tiene forma y que no tiene los objetivos claros. A ver, ¿quién defiende a un grupo de mestizos? El Estado te ataca. primeramente no hay. No hay. Entonces, Entonces, ¿qué pasó ahora con el grupo mestizo? Porque el mestizaje es una riqueza grande. El mestizaje, los mestizos del sur, de Loja y la Soy, son muy diferentes a los mestizos de Riobamba. En Riobamba hay más sangre indígena. O digamos, más que la sangre, características físicas y culturales. No vamos a comparar el mestizo, el cholo nuestro o el chazo nuestro de la Soy y de Loja con el pupo de Carchi o con el chagra de Latacungo Chimborazo. Somos diferentes. Entonces, yo descubrí que el mestizo
desamparado, que es el que paga los platos rotos de todo. ¿Quiénes pagan impuestos en la sociedad? Y no tenemos padrinos, es la clase media y el mestizaje el que tiene el negocio. Ese paga. Los shuar no pagan, los indígenas no pagan. Están exentos por la constitución política del Estado. Dice, prohibido pagar, cobrar impuestos, aranceles, no pueden pagar. Siempre están, el Estado les ha estado dando, las ONG les están dando toda la vida. Es una de las taras que tiene nuestra sociedad. Entonces descubrí esto, descubrí que el ejército, como te dije, está sin la inteligencia, estaba débil, que no había una coordinación entre el poder ejecutivo y el ejército como tal, por eso descabezaron a los máximos a los pocos días. Algo pasó ahí, algo está pasando ahí. Siempre veo un ejército como que son de otro planeta, como los que deciden cuál tiene la razón y si se va a la casa un presidente o se mantiene. Es decir, los árbitros de la paz y de la guerra o los garantistas de la democracia. Y no puede ser así. O sea, o toman partido por el Estado como tal o de una vez se disuelve eso. El momento que los dirigentes se reunieron con el presidente y los ministros para el diálogo y la firma de ese documento, el discurso de los indígenas fue muy fuerte, muy preparado, muy técnico a comparación de las autoridades. Claro, las autoridades son débiles, estaban asustadas, vieron la conmoción que se estaba dando en el país. Los otros somos guerreros, pues, sin nada que perder. Van a la bronca. Vieron que el gobierno es débil. Yo sabía que el momento que el gobierno les llamó a dialogar, sabía del discurso amenazante de Vargas y de los otros discursos de los dirigentes, Isa y otros más. Sabíamos que el gobierno iba a retroceder. ¿No? Y ahí no es diálogo, ahí es imposición. O sea, encuentras a un gobierno débil, nadie estaba, ni siquiera los ministros con el presidente. Esas 2 horas no sé qué más negociaron. Quiero dudar de que parte de la negociación fue que vayan presos y se persiga a los asambleístas de Alianza País, a la prefecta de Pichincha. Quiero negar a creer. Pero por los resultados, por la agilidad de la fiscalía, incluso ya ahora denunciarle a Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, de conspiración y tanta cosa más, y los actores, el que humilla a 8 policías, Jaime Vargas humilla a 8 policías, ahora aprovechamos de la magnitud de la gente, golpea en el pecho a un coronel de la policía, humilla y le pide que les obedezca. O sea, a ver, ¿dónde está? Solamente que tú digas, que apoyas, que sí, que no, que hagas un comentario o que des algunas facilidades. Entonces, seamos sinceros, si esas 2 horas se hizo para perseguir, para saciar venganzas políticas o frenar a gente que políticamente salga de otro sector, eso está mal. Bueno, hasta ahorita no hay ningún acuerdo prácticamente. No, todavía no se da Solamente están persiguiendo a los líderes de parte del Estado, pero no hay ninguna otra. Bueno, al menos la derogación de este decreto 883. Que será reemplazado por un nuevo. Claro. Que será reemplazado y punto hasta ahorita. Pero ahora lo que se está escuchando y lo que se está viendo ya con otros tintes, como el político. Por ejemplo, Jaime Vargas está recorriendo el país prácticamente, y se ve en las redes sociales haciendo campaña para la... Sí, esto es espuma, ellos no saben de política, ellos sacarán un 3-4% de la votación, no van a poder lograr, es una ilusión vaga de un momento determinado, pasan los días, la gente se va ajustando y se va dando cuenta y no van a lograr. Si quisiera que vaya él, es mi amigo, no tengo nada personal contra él, que salgan ellos, salgan como indios. A ver, una lista de indios en todo el país. Presidente indio, vicepresidenta india, no busquen a ningún mestizo, salgan como indios. Y con una propuesta india. Indígenas. Bueno, aborígenes, originarios, como quiera, porque ahora todo según ellos, es peyorativo.
Bueno, ellos, las nacionalidades, ya. Que de las nacionalidades del país saquen una lista nacional, provincial, local, y saquen y busquen las alcaldías, las prefecturas y la presidencia de la República. Vamos a ver cómo nos va. Que salgan. Todo el derecho tienen. Con todos los asesores europeos que tienen ahí en la CONAIE, con todos los intelectuales de izquierda que viven en las universidades del país, como la Salesiana, como la Andina Simón Bolívar, con todos esos asesoramientos. Que salgan nomás. Lo que pasa es que la izquierda, hablamos de los partidos de izquierda, vieron que ya en los 80, en los 90 se caducó, en los 90 sobre todo, se fue un debacle todo el tema comunista y todo el tema de los trabajadores, que están viejos ya, Tata Muerte y todos ellos, vieron que ya no hay fervor pues, con los trabajadores, pues lo mejor después de las manifestaciones del año 88, me parece, la primer alzamiento indígena, pues la izquierda sentimentaloide, y la iglesia también, sector de la iglesia sentimentaloide, queriendo curar las culpas del pasado, los pecados del pasado, se volcaron a esa protección o ese proteccionismo ambientalista, indigenista. Entonces, que se lancen por ese lado, todos los indigenistas y ambientalistas, y que hagan un Estado a su gusto, o de una vez que construyan un Estado a su gusto. Pero acá nos van a dejar tranquilos, o se viene una guerra civil. No. Veo que tienes dos libros. Uno dice Las costumbres de los ecuatorianos y Osvaldo Hurtado, y el otro Periodismo y pensamiento y libertad. Eso me olvidaba de preguntarte. La prensa ecuatoriana, los canales clásicos ecuatorianos, no cubrieron la información como podría. Yo no tengo canal de televisión, yo no veo, no tengo mejor también. Sí, no tengo, te cuento. Pero ya me imaginaba. Lo que pasa es que ellos querían cubrir, querían que estaban a favor del gobierno, la prensa. Como también acá lo hay. Estas revistas digitales también tienen sus auspiciantes y sus ideas ahí. Pero ya no fue necesario ni siquiera atacar la prensa porque todo el mundo con celular hacía prensa. Posiblemente dando sus criterios. Pero bueno, atacaron, sí, pues a Teleamazonas. Sí. Bueno, eso fue terrible. Por ejemplo, yo lo que quiero compartirte, te traje esto. El doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República, tiene este libro hermoso que se llama Las costumbres de los ecuatorianos. Él habla, la investigación que hace, dice, hablando de los mestizos, dice, de los criollos, dice, Cicala, dice, considera que la mezcla de la sangre española e indígena hizo que se combinaran las peores condiciones del europeo con lo negativo del indígena. Eso somos vos y yo. Es decir, para que ciertos racistas... Lo peor de los españoles se refiere porque vinieron presos. Sí, claro. Dice, si bien reconoce que hay excepciones y en general son intrépidos, valerosos, listos, agudos e ingeniosos, les atribuye una sarta de defectos. Descarados, sediciosos, borrachos, jugadores, ociosos, arteros, ladinos, maliciosos, mentirosos y amigos de los fraudes. Esa es la mezcla que tenemos. O sea... Bueno, sí pensaba yo eso también. No, y es parte de lo que... Si vinieron ladrones acá, pues cogieron los presos. Claro, esos somos. Entonces, de eso hay que... Yo decía, incluso ahí está, por eso es ¿cómo se va a decir? Cuando un latino, él dice que todos los latinos viveza criolla. La viveza criolla. Bueno, te cuento, aquí tengo unos subrayados de porque Osvaldo Hurtado, además de abogado, bueno, nunca ejerció la profesión, es un antropólogo, un historiador, un investigador social, nos delata a los indios en la colonia, luego en la conquista, a los españoles y a los mestizos. Y nos dice las grandes verdades. Todo aquel que quiere saber de antropología cultural, conocer, debe leer este libro que es baratito. Este encuentra donde quiera. Se llama Las costumbres de los ecuatorianos, para tener una idea de cómo somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué las taras que tenemos ahora de ese racismo, ¿no? O superioridad. Superioridad. Y también
del indígena. ¿Acaso el indígena es a quien Dios hable como una santidad, como un grupo que ve esto? No, 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 no. Tienen sus taras, son borrachos, mentirosos. Otros son muy trabajadores como los otavaleños, como los grandes industriosos como los de Salasacas. Hay gente, es que no son los mismos indios, o los mismos aborígenes, son diferentes. Entonces, igual, pues acá ya sabemos y conocemos lo industriosos que son nuestros vecinos del oriente ecuatoriano. En, unas, en un canal de la localidad te sacaron una entrevista hablando del tema de los Shuar precisamente. Luego en las redes sociales ha habido un linchamiento hacia ti. Sí. Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, ahí con una habilidad propia de guerreros traicioneros, los que le hicieron esto, el, este señor presidente ilegal, como es el Bizantino, ¿qué hizo él? Yo hice una declaración de un destrozo de un muro, ¿sí? Y dije, y me ratifico, además, no tengo por qué pedir perdón a nadie, porque es verdad, es mi verdad, que esa acción es una acción salvaje. Lo que hicieron en Macas es salvaje, lo que hicieron en Riobamba, en Quito es salvaje. Mestizos, longos, indios, lo que sea. Correístas. Correístas, no correístas, venezolanos, cualquier cosa todo lo que se hizo ahí, venga de donde venga, es una actitud salvaje. Pues yo dije que esa actitud es salvaje, de destruir con televisión, con celulares de día, sin taparse la cara, eso significa que soy ignorante o tan atrevido que no me importan las leyes. Me faltó explicar esto. Ignorante significa que ignoro las consecuencias de mis actos. Hoy están procesados, están ya en investigación los dirigentes de la Federación Shuar, más 48 ciudadanos más. Tienen que ir a declarar a la fiscalía. Y ahí están las fotos, están los videos. Eso es un delito. Hay 3 o 4 delitos en esa acción. Entonces, yo dije esas palabras y al final cuando dije todos, Shuar, jíbaros, enumeré porque jíbaro no es insulto, jíbaro es parte de la selva, hombre de la selva. Es una palabra española incluso. Sí. Digo, Shuar, jíbaros, mestizos, chazos, longos, todos tenemos que respetar la ley. Entonces, ahí se me corta y editan esa parte y justamente lo lanzan en los días de la manifestación. ¿Para qué? Para levantar ese odio racial hacia mí y hacia los mestizos. Y eso fue utilizado también por una empresa de Quito, que también lo volvieron a editar, y ya no asomaba la palabra shuar, digamos jíbaro, sino asomaba salvajes, ignorantes, y eso tuvo un efecto a nivel nacional y mundial que fue utilizado para levantar las iras de la gente, ¿no? Entonces yo tuve linchamiento mediático más de 15 días más, ya de gente que ni me conoce. Siempre llegan y comentan, y si quieres este estúpido, este animal, este bruto, este racista. No saben que eso era producto de una intervención local, de un acto de salvajismo, de brutalidad y de ignorancia, que me ratifico, lo hicieron. Y por ello tendrán que pagar. Entonces fue utilizado, yo no quise explicar, te dije, ellos me conocen muy bien, saben muy bien, saben dónde está la entrevista, porque llamó el presidente, llamaron de la presidencia de la República, me contó ayer Ítalo Gómez, que le llaman de la presidencia de la República a decir que por favor le envíen la entrevista completa, porque sabemos que está como es editado, pero ellos estaban preocupados, bueno, ¿cuál es este señor que más bien motivaba para que los indígenas de las tierras del oriente se envaletonen y tengan más ira, más odio? Entonces, esta empresa, una empresa que no sé cuál es, utilizó ese audio, ese video, por supuesto más editado o técnicamente, para lograr sus objetivos, que es vender productos. Ahora, básicamente, bueno, yo tengo otra forma de pensar, pero también, o sea, bajo la ley, quitar predios es una práctica que han venido haciendo toda la vida y quizá mañosa, ¿o no? Pero muchos abogados han obtenido de esa forma
tierras, casas, porque no tienen cómo pagar. Y ahora no parece que se toparon con una tierra que no pueden expropiar. Verás, es otro asunto. El tema legal, a ver, ellos debían $8,000 a la DAC, que es del Estado, y debían $22,000 al Seguro Social de los trabajadores que ellos tienen allí. Es decir, que no pagan. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para poder cobrar las deudas de iniciar juicios coactivos. Son juicios rápidos. Es decir, te cita, te mandan el valor que estás debiendo, título a título, se llama título crediticio, y tú debes contestar la demanda y defenderte. Y en el proceso vas pidiendo prórrogas, facilidades, para que puedas cubrir esa deuda, porque es deuda. ¿Qué hubiesen hecho si es que hubiesen tenido un criterio equilibrado, responsable? ¿Sabes qué hacían ellos? Sin ser de abogado. Contestaban, ponían ahí, señor juez de coactivas de la DAC, me disculpas, yo presidente de la Asociación Schwab, no soy responsable de esto, ya, lo que sea, y además te hago conocer de que, de acuerdo al artículo 78, me parece, de la Constitución Política del Estado, nuestros predios, tierras son inembargables, irreductibles y prescriptibles, ¿ya? Atentamente, presidente de la Federación Schwab. Te ponías a pensar, a investigar, a consultar. ¿Y él que es abogado? Elvis. No, es que no fue en el tiempo de él. Ah, no fue. No. Bueno. Antes, donde se ejecutó nada. Es decir, teniendo ellos las herramientas constitucionales, ¿sí?, que están encima de cualquier ley, no lo hicieron valer y dejaron que eso avance. Eso se dio un remate. El doctor Rodríguez, ¿qué pinta ahí? Ya. Macario Soto, él remata. Él paga los $30,000 que se comieron los de la Federación Schwab. Claro, o sea, hay que ver cómo es. Ellos se comieron, gastaron, dañaron, no sé qué pasó. No pagaron del Seguro Social hace $30,000. Hace tiempos, creo que es de 2007. Tiempos ya. Se remata ese predio que es urbano, que tiene el título, se manda a remate. A eso acude Disney y Macario Soto como es jurado. Él paga la DAG los $30,000 y la DAG le entrega la sentencia que es título. Inscribe en el registro de la propiedad. Es de él. Está todo hecho. Claro, es legal. Él no le gusta meterse en problemas, en líos, vio que era difícil, que esto, que o sea, no le dejaban hacer su cerca, ya. Hace su negocio con el doctor Galo Rodríguez. Le compra. No, pero no le compra, o sea, en sí el terreno. El doctor Galo estaba en una situación económica no muy buena. Entonces, una casa que valía más de $200,000, le vende 110,000, una casa acá en la avenida 2000, le vende a Macario Soto. Y Macario Soto, como parte de pago de esa casa, le da el terreno acá. Y ahí entra a actuar legalmente el doctor Rodríguez porque es dueño. O sea, legalmente es dueño. O sea, en las leyes de este país, Ecuador, ¿no?, sin que haya otra nación en este Ecuador, él es el dueño. O sea, eso tenemos que entender. ¿Y por qué no se defendieron? Porque tienen la fuerza. Entonces, ¿qué reina en esta sociedad? O la ley así sea injusta, así sea tramposa, así sea mañosa, porque somos los mestizos así de mañosos, roñosos, vivos. Debe prevalecer la ley. Para eso hay instancias. Yo apelo, impugno, ¿entiendes? Me defiendo cuando creo que una resolución de un juez o de una autoridad no está cumpliendo el objetivo principal de la ley, que es hacer justicia. Más o menos así entonces la cuestión. Así es. Así. Así es, no es más o menos, es así. Algo O así. sea, y te doy con documentos, ahí está. Pero Verás, si yo digo más o menos, yo digo porque insisto, si los territorios globalizados son inalienables, entonces ¿por qué un juez se va en contra? ¿y por qué la parte afectada no apela?
¿Por qué no se defiende? Es que tú sabes cómo son ellos. Y entonces eso no justifica. Tú tienes un derecho y si no, sabes, no cumples con los mecanismos y los pasos para ejercer ese derecho, tu derecho no es de toda una vida. Prescribe tu derecho. A ver, tú tienes un Pero terreno. bueno, a ver, pero al fin y al cabo, a ver, ya dictaron sentencia, hubo el problema que no sé qué, no sé cuándo, ¿y en qué quedó? Ahí viene el operativo policial. La Intendencia Policía, con la orden que tiene, arma un estudio con la policía de inteligencia y realizan el desalojo, así, o la toma del terreno, pues con el afán de que venga el señor y se adueñe. ¿Qué hace el doctor Rodríguez? En 2 días construye, con la presencia de la policía para evitar desmanes, construye un muro. ¿Qué está diciendo con el muro? Soy el propietario, estoy ejerciendo mi soberanía, mi legitimidad dentro de ese terreno. Pero le destruyeron el muro. A los 3 o 4 días de eso, el día claro, se reúnen, convoca el presidente a sus bases y destruyen. Llegó la policía con el fiscal, mandaron pegando, pedreando. ¿Dónde estamos? O sea, ¿en qué país estamos? O sea, ¿o qué posición estamos aplaudiendo? No, Yo no aplaudo, pero sí, si los territorios globales no pueden ser vendidos es que no es territorio global. A ver, Eso no es... no, verás. En el año 1972, el municipio le vende a un señor Manuel Guacho, el riobambeño, indígena de Riobamba, le vende, digamos, le legitima, legaliza este predio de 600 metros cuadrados. En el mismo 72, el municipio le da a doña Hortensia Gómez, la señora guambeña, todo el resto del terreno que sale a la Federación Shuar, la parte de atrás. Y en el 75, la Federación Shuar compra a estos 2 señores y hace ese bloque. Entonces, esa esquina, la parte de la tienda y la parte de atrás. O sea, la Federación Shuar compró en negocio legal nuestro, hizo papeles, compró a 2 señores, a un indígena de la sierra y a una mestiza, una chaza de Guam. Así es. Entonces, como tienen título y como tienen deuda y no saben pagar, ¿no es cierto? Viene el Estado, que es la DAC, que es del Estado, y el Seguro Social, que es mucho más allá del Estado, que es plata de los trabajadores, que ellos no cobraban al trabajador y no depositaban. Entonces, por 30,000 miserables dólares, porque ese terreno vale más, no fueron capaces. ¿Qué se llama eso? Caos. No saben administrar, les importa un comino las cosas propias de su Federación Shuar. Eso hay que decirles. Y eso no es racismo, eso es decir la verdad. Pero por otro lado, bueno, en esa época, bueno, ellos no sabían qué estaban perdiendo cuando daban nomás los terrenos así. Todo esto era de ellos, pues. No, no. Hay un error. Shuar era nómada. En el concepto de Shuar no hay la propiedad privada, en primer lugar. No. O sea, era y no era. Todo esto vivían ellos, o sea. Estaban por temporadas, Claro. se iban por temporadas. Pero con la presencia de los salesianos, de los misioneros evangélicos, luego con los mestizos, que no eran ningunos conquistadores ni colonizadores, eran migrantes pobres y empobrecidos en la sierra ecuatoriana, como fueron tus abuelos y fueron mis abuelos. Entonces empezó el desarrollo, el trabajo, la minga, la construcción de escuelas, de capillas, de todo eso. Eso genera el desarrollo, genera una nueva sociedad, un nuevo grupo humano. Que en ese enfrentamiento, haya discriminaciones, haya habido abusos de parte y parte. ¿Cómo podrían abusar más si eran 5 o 10 familias los mestizos? Más bien con temor. Con temor de que vengan. ¿Qué pasó con Macas? La historia de Macas es una historia mucho más digamos, fuerte y dura. Ahí había muertes, masacres, hubo el incendio. Ahí asoma la Virgen a favor de los macarreos. ¿No es cierto? Porque se quemaban, se mataban. Y los chavales siguen yendo a lavar a la policía, ¿no? Esa es una contradicción, siempre les digo yo. Un día le dije a una amiga, yo digo, uy, tú estás muy devota a la Virgen. Claro que la Virgen, por eso. Pues sí, salió en defensa de los macabeos en contra de ustedes. Entonces,
Esa historia de marcas es otra cosa. Es una historia de 400 más años, en donde sí había, ¿no? Donde sí había Pero sometimiento. aquí también se fue álgido, también enseñaron maldición y tú sabes. Pero ¿quién, señor? No sabe. Puede ser autoatentado para pedir apoyo al extranjero, es decir, nos quemaron para esconder valiosas informaciones que teníamos salesianos. A un tío mío, tío abuelo mío, el padre Elías Brito, le quemaron ellos, los salesianos, un grupo de maleantes salesianos, ahí le quemaron una biblioteca, hicieron aparentar una biblioteca. El padre estaba fuera de la misión salesiana, tenía un cuarto que le pagaba el Ejército Nacional, tenía una mensualidad que daba el gobierno nacional al padre Elías Brito, y se fueron un día, una noche, y asaltaron, se robaron los mejores libros que tienen en la curia en Quito, y hicieron asomar una quemaron. Sí quemaron ciertos libros que el padre escribía y comprometía a la cabeza de la misión salesiana en el Ecuador. Anuncio, no sé cuánto. Es otro tema. Bueno. Bueno, Patricio, finalmente tus últimas palabras para terminar este diálogo. De que, a ver, estos temas tabús, tenemos que hablarlos con franqueza. O sea, no todos los están pensando como piensan si esta gente. Yo tuve llamadas, me llaman, me escriben gente que conoce, me sabe lo que yo pienso. Lo que ellos piensen no importa. No importa, te digo sinceramente, yo no hago ninguna aclaración. Todo el mundo me llamaba, me escribía, incluso gente de Patricia, una aclaración. Alguien me dijo, disculparme, ¿de qué? ¿Qué esa acción es de gente salvaje? ¿Qué esa acción es de gente ignorante? ¿O de gente que tanto conoce la ley, que le importa un comino porque tiene poder? Y es arrogante ante la ley, ante institucional, y dice, no, destruyo, no obedezco la ley, golpeo, destrozo y me robo. Porque el Estado es impotente frente a mí, porque a los fiscales se les mojan los pantalones, porque la policía no puede hacer nada. No podemos tener 100 policías aquí. Y eso a costa de la persona que quiere. No es que el doctor pagó a los 200 policías. Claro, hay que darle de comer. Desayuno, almuerzo y merienda. O sea, eso, ¿verdad? Cuando usted tiene un terreno y quiere hacer un desalojo, cuando es entre mestizos no hay problema, viene 2 o 3 policías, tenga la bondad y va a salir del mestizo. Pero cuando trata de ellos, ¿no? En fincas, yo he hecho como operativos cuando era intendente de policía, desalojos lejísimos, pues aquí hay bastantes policías, porque ellos se esconden en la selva, te atacan, ¿no es cierto? Es peligroso, y se hace el operativo, supuestamente sale en ese momento, se queda el campesino solo nuevamente en su finca, después de 40 años de haber sido dueño y trabajando en las fincas, a los 15 días o al mes, vuelven a regresar, son gente mayor, son gente indefensa, sin hijos, los hijos han migrado al exterior. Bueno, allá en San Carlos de Limón hizo el operativo, con 25 policías. Se hizo el operativo, se les dejó a los señores, a los dueños de ahí, a 5 fincas, los 15 días. Se tomaron, un alcalde para quedarse bien con ellos, les dio hasta una escuela, hicieron un pueblo. O sea, entonces, yo ya conozco bastante de esto, yo no soy sentimentaloide ni racista. Pero si tanto molestan, tendrá que tener ciertas iras, ¿no? Contra esas actitudes de la gente que se cubre por una protección que les da una sociedad. Nosotros mismos somos culpables. El pobrecito, pobrecito, pobrecito. Sí, pobrecito. Un indio tiene más plata que vos, que mí, que los dos juntos tienen más plata. Hasta ellos se visten bien, tienen buenas casas, buenos carros y viajan en el mundo. Son emprendedores. Son emprendedores, son gente muy diferente, muy honrada, disciplinada. Tú les encuentras en Bogotá, les encuentras en Medellín, les encuentras acá en Londres, les encuentras en Suiza, les encuentras en todo lado. Sí quisiera ver también a mi gente Shuar, amigos míos, emprendedores que estén por los diferentes partes del país, ya no solamente estudiando, sino invirtiendo, trabajando, siendo nuestros embajadores de nuestra zona. Todavía no hemos visto eso. Muy bien, Patricio. Hemos dialogado, estaremos en otra oportunidad también con Patricio en algún tema que sea de interés. Hasta pronto. Y polémico, sobre Y todo. polémico. Porque sí, solamente yo me atrevo a decir esas cosas. Sí. El resto no quieren decir. Nadie habla de Ahí lo sienten. Me encuentro en la calle, en Macas, en Cuba, en todo lado, me escriben. Y dicen, sí, qué valiente, Patricio, es verdad, la realidad, pero nos callamos. Ah, ¿para qué son ustedes así mestizos?
son cobardes. Yo me he arriesgado, pero lo más lindo es decir la verdad, tu verdad, y enfrentar, puede ser que esté equivocado yo, y que me demuestren, porque ya vamos a hablar también de un tema, yo estoy haciendo un inventario de todo lo que ha recibido la Federación Shuar como institución, con sus presidentes cada 2 años, durante todos estos 60 años, desde el año 64, todo lo que han tenido, y todo lo que han acabado, Y que ahora no tiene. y todo lo que han acabado. Sí, señor, Muy bien, hay que decir la verdad. muy bien. Nos hará libre, decía Jesús. Pues, A mí